El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec ya suma cartas de intención para inversiones por 4.500 millones de dólares. Los proyectos para instalarse en dicho corredor van desde los 10 millones de dólares hasta los 500 millones de dólares cada uno. Vamos a conversar con Juan Carlos Sierra, él es presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a tu auditorio. ¿Cómo estás? Bien, interesado en que nos platiques qué tipo de empresas son las que se están interesando en instalarse en este corredor. Mira, es muy interesante y yo creo que, déjame ponerlo en este contexto. De acuerdo a la convención que tuvimos la semana pasada, la Convención Nacional de Empresas de Consultoría, te diría que uno de los aspectos fundamentales que vimos como gran ventaja del corredor interoceánico es que realmente es un proyecto eje que puede realmente tener un impacto y desarrollo económico y regional en la zona. Cuando nos presentaron precisamente la gente responsable del corredor interoceánico, nos comentaron varios aspectos como oportunidades de negocios y también como áreas de oportunidad y de acuerdo a la vocación que tiene la zona. Nos hablaron, por ejemplo, de una vocación en petroquímica, de química, de plásticos, de insumos para la construcción, de alimentos procesados y bebidas, por darte una serie de ejemplos. Imagínate en este caso que ahorita que todavía no está terminado, hay muchísimas cartas ya de intención y se van sumando. Este es el primer paquete que están abriendo las autoridades del interoceánico como un estímulo que están dando para invitar a empresarios también mexicanos a que se sumen a este esfuerzo que se está realizando de los parques industriales que se van a desarrollar a lo largo del interoceánico. Y eso es muy buena noticia, Darío, porque esto significa en este caso que no solamente estamos hablando del hoy en boga el nearshoring, de relocalización de empresas que vienen del extranjero y se ubican fundamentalmente en la parte norte del país y centro del país. También el interoceánico está siendo atractivo para las empresas que de alguna manera encuentran salida muy rápida a través de esta infraestructura que se está desarrollando, para que en vez de cruzar todo el territorio mexicano por carretera, lo puedan hacer inclusive por trenes y barcos. Y eso puede agilizar muchísimo el comercio internacional entre nuestro país y nuestros países vecinos. Esto es una gran ventaja. Ahora, nos anticiparon que esta es la primera parte de las cartas de intención. Nosotros en el comentario que hicimos como Cámara, les comentamos que era muy importante que el interoceánico en su proyecto tuviese paquetes integrales para que tenga un atractivo muy importante. Y lo que nos comentaron y nos compartieron es que si, por ejemplo, tú tienes una inversión y estás dispuesto a invertir, nos comentaron que va a haber exenciones de impuestos fiscales, y estoy hablando del impuesto sobre la renta, de prácticamente 10 años y del IVA igualmente. También va a haber la posibilidad de proporcionar tierra para la instalación de las plantas productivas y de parques industriales. Y también va a haber infraestructura suficiente para que se pueda desarrollar la región. Ahora, el tema es, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Y cómo tiene que suceder? Esa es una de las grandes incógnitas que todavía a la fecha tenemos y que seguimos en este caso trabajando para que tengamos algo que es muy importante, se llama planeación de la infraestructura que se requiere para que el interoceánico, en este caso, tenga los estudios necesarios para ver los polos de desarrollo y el impacto que tiene en la región y en las diferentes estaciones que se van a desarrollar. Ese sería el comentario, Dani. A este gobierno le quedan 15 meses. ¿Crees tú, Juan Carlos, que en este periodo, pues muy corto, francamente, se pueda tener un plan ya más aterrizado, independientemente de lo que les digan los funcionarios de la Secretaría de Economía? Yo lo que te diría, Darío, en ese sentido sería lo siguiente. Mira, la infraestructura en México, como en todo el mundo,
no se hace en un sexenio. Y lo que hoy se hace patente y necesario es tener un plan nacional de infraestructura proyectado cuando menos al año 2050. Y en función de ese plan nacional de infraestructura tengamos muy bien definidos los objetivos, muy bien definidas las prioridades y las estrategias. Lo que te diría es que esta primera parte del interoceánico va a estar, según lo que nos comentaron, la infraestructura respecto al puro traslado, el movimiento del tren del Pacífico al Golfo. Pero no quiere decir que los parques industriales, no quiere decir que las zonas donde son los polos de desarrollo tendrían la infraestructura necesaria para poder instalarse. Se necesita más tiempo. Cuando menos nosotros calculamos entre 5 y 10 años que el interoceánico podría ser un proyecto que de alguna manera esté trabajando entre el 50 y el 80% de su capacidad. Y te hablo de 5 a 10 años. Lo importante en este caso es que teniendo un plan nacional de infraestructura, considerando el corredor interoceánico, definamos claramente la infraestructura que se necesita y la inversión en infraestructura que se necesita. Por esa razón, la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, en su convención, planteó y anunció oficialmente que estamos desarrollando el Plan Nacional de Infraestructura vista desde lo que es las empresas de consultoría, sin ningún conflicto de interés, con el afán de que de alguna manera tengamos un documento para que la iniciativa privada y los sectores económicos involucrados en esto, incluyendo la academia y los colegios de diferentes profesiones, así como el sector público, nos involucremos en este Plan Nacional de Infraestructura y lo tengamos listo, al menos en su primer documento, el próximo año. Estamos hablando de abril de 2024. Pues Juan Carlos Sierra, presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Darío. Un gusto estar contigo nuevamente. Muy amable. Buenas tardes.